gracias por la confianza y por poder compartir este rato con vosotros, hermanos sacerdotes, para hablar del ministerio ordenado en la sinodalidad, ¿no? Hablando el otro día con Carlos un poco también previamente de cómo enfocar esto, pues me surgía una pregunta que puede estar debajo de la charla, ¿no? A la que esta ponencia, este tiempo de compartir, puede querer responder. La pregunta un poco de fondo es, y en esto de la sinodalidad, ¿qué pintamos nosotros? ¿Qué pintamos nosotros como ministros ordenados, como sacerdotes, como diáconos, en este camino que el Papa Francisco nos está presentando ahora de la sinodalidad? Para esto, como punto de partida, como introducción, pues parto un poco de lo mío. Yo ahora en la conferencia trabajo sobre todo en la comisión de seminarios. Yo creo que por los últimos años en los que en la diócesis me nombraron rector del seminario, porque yo antes nunca había trabajado con la formación sacerdotal, yo siempre había trabajado con la formación de los laicos, sobre todo, como bien ha dicho Joseba, en la Acción Católica y en Manos Unidas, pero pues al final a uno a veces le define lo último y por esto pues ahora soy el presidente de la subcomisión de seminarios y por esto precisamente pues hemos trabajado mucho el plan de formación, formar pastores misioneros, y querría partir para definir un poco esta pregunta, ¿no? Nuestro lugar en el camino de la sinodalidad, de el plan de formación y dos notas que el plan define para los sacerdotes, como los dos ejes fundamentales sobre los que se forma la vida de los seminaristas, que después serán sacerdotes. Dos ejes que traspasan toda la formación, por lo tanto también pues nuestra formación, ¿no? No es ningún misterio, no es nada extraño, es algo que vivimos, son las notas de comunión y misión, que curiosamente coinciden con el lema, con el contenido del camino sinodal. Por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Estas dos notas están unidas por el elemento de la participación. Por lo tanto, primero reflexionamos un poco, ¿no? ¿Cuál es nuestra misión como fundamento de esta participación en la iglesia sinodal? ¿Cuál es nuestra misión como hombres de comunión? La misión del sacerdote consiste, sin duda, en poner a Jesucristo en el centro de la vida de los hombres. No hemos sido llamados simplemente por una cuestión organizativa, sino para ser signos visibles por la presidencia de los sacramentos, por la palabra de Dios, la predicación de la palabra de Dios, por la escucha, el perdón, por la construcción de verdaderos vínculos en la comunidad cristiana, por la presencia de Jesucristo. Nosotros estamos llamados para servir a la comunión de la Iglesia. En el discurso del Papa Francisco a la Curia, que siempre suelen ser discursos muy jugosos, estos discursos de Navidad del Papa Francisco a la Curia, hablaba precisamente de este rasgo y definía 3 rasgos del sacerdote como hombre de comunión. Decía, el primero de ellos es la centralidad de la mirada de Jesucristo. Él decía, la comunión no consiste en lograr mayorías o minorías, no es la labor de la comunión, decía el Papa Francisco, no es una cuestión de armonizar grupos, es esencialmente o nace esencialmente de la relación con Cristo. En segundo lugar, la segunda nota, el segundo rasgo sería qué tipo de relaciones de comunión generamos nosotros como sacerdotes, ¿no? Y aquí el Papa nos advertía, como hace siempre, de que las relaciones que generemos sean relaciones de colaboración y no relaciones de complicidad. Entre nosotros, con los fieles en la Iglesia, tenemos la tentación de generar relaciones de complicidad que nos parecen relaciones de comunión. Pero decía el Papa, atención, que no es lo mismo. Las relaciones de colaboración y las de complicidad se diferencian en que estas últimas generan divisiones, generan facciones. Es una aparente comunión, ¿no? Que dice el Papa Francisco, una comunión hecha frente a otros. Dice, atención a esto, porque aparentemente parece que estamos generando comunión en un grupito, pues que entre nosotros hemos creado una complicidad, pero no es lo mismo. Esto no genera vínculos verdaderos. Al final esto nos tiene siempre
un poco debajo de la pregunta de ¿y este de quién es? ¿Y este a qué grupo pertenece? ¿Y este a quién debe fidelidad? ¿No? Al final nos dividimos así en facciones, ¿no? La colaboración, sin embargo, pues significa el trabajo compartido para generar, con la gracia de Dios, la comunión de la Iglesia, ¿no? Una vida. En la colaboración nosotros permanecemos en la relación porque lo que me importa es el bien del otro, el deseo de que el otro crezca y crezcamos juntos, aunque seamos diferentes. Y por eso, en tercer lugar, el tercer rasgo que el sacerdote, hacía referencia el Papa Francisco, tiene como hombre de comunión, es que ha de estar al servicio de la diversidad dentro de la Iglesia. Es muy conocida la imagen que el Papa Francisco ha utilizado en diversas ocasiones hablando a sacerdotes de que la Iglesia es un río muy grande lleno de peces, grandes, pequeños, de diversos colores, que unos van por el centro, otros por la izquierda, otros por la derecha. Dice, lo importante es que estemos todos en el río y que disfrutemos de este río que va caminando hacia el mar y en el que vamos caminando juntos en una gran diversidad. Decía exactamente el Papa Francisco, la actitud de servicio nos exige la magnanimidad y la generosidad de reconocer y vivir con alegría la riqueza multiforme del pueblo de Dios. Una pregunta, ¿yo como sacerdote me siento feliz en la diferencia de la Iglesia o necesito que todos sean y piensen exactamente como yo? Estos serían como estos tres rasgos, ¿no? Un poco para introducir lo que significa para el sacerdote ser hombre de comunión. Y el segundo elemento, el segundo pilar que presenta la formación sacerdotal y que está unido al sínodo es la tensión misionera, el sacerdote como discípulo misionero. El plan de formación, en el número 154, recoge 5 elementos que el Papa Francisco ha ido señalando en distintos momentos como necesarios para formarnos a nosotros como discípulos misioneros. Y el otro día, leyéndolos, veía que tienen mucha relación con el camino de la sinodalidad, ¿no? Si nosotros vivimos estos 5 elementos, estaremos viviendo la dimensión sinodal de la Iglesia. El primer elemento del ministro como discípulo misionero es estar dispuesto a reconocer la iniciativa de Dios. Una iglesia en camino significa que la Iglesia no empieza en mí, no empieza en mi propio impulso, ni siquiera empieza en los apóstoles, ni siquiera empieza en Jesucristo, empieza en el corazón de la Trinidad, que genera toda una dinámica, ¿no? Es decir, que hay un inicio que está mucho más allá, del que nosotros formamos parte en su desarrollo. Esto nos lleva a tomar conciencia de que somos testigos de un camino que ni empieza en nosotros ni va a terminar en nosotros. A mí esto me da muchísima paz. No soy yo quien ha empezado la Iglesia, ni la Iglesia va a terminar en mí. Yo simplemente tengo que coger el testigo, vivirlo plenamente y entregarlo. Este es el sentido de la misión, entregar lo que he recibido. No como una caja que no tiene nada que ver conmigo, sino como una relación personal, real, viva, que me ha transformado. El segundo elemento es precisamente por la dinámica de la encarnación querer involucrarse en la vida de los hombres, porque es lo que nace del corazón de la Trinidad. Por lo tanto, la revitalización de la Iglesia tiene como razón de ser responder a lo que Dios es y ha hecho, encarnándose, tomando vida en la vida de los hombres y por lo tanto tomar contacto, ¿no?, con esta vida concreta de los hombres para lavarles los pies, tocarles y curar sus heridas. En diversas ocasiones el Papa Francisco nos ha advertido del riesgo que tenemos los ministros de ser burócratas de lo sagrado, es decir, vivir una especie de activismo sin contacto, hacer muchas cosas, pero al final no generar relación. Y no hay sinodalidad sin relación, sin contacto real de unas vidas con otras. El tercer elemento, precisamente por entrar en contacto con la vida de los hombres, es aprender a caminar junto con los hombres. Subrayo aquí el primer verbo, aprender. Camino de sinodalidad es un camino en el que tengo que reconocer que tengo que aprender algo. Si ya lo sé todo, pues ciertamente la sinodalidad no va a ir a ninguna parte. Tengo que aprender a caminar con los hombres. Es esto que el Papa Francisco también habla en la Evangelii Gaudium, ¿no?, de el gusto espiritual de ser pueblo. Claro, uno que ya lo sabe todo no disfruta de estar con la gente, porque la verdad es que ¿qué es lo que nos hace disfrutar en un encuentro con alguien? Cuando yo aprendo algo, porque me hace crecer, cuando yo reconozco en esta persona algo que yo no tenía, que yo no sabía, que intuía, a lo mejor que veía.
pero he aprendido algo nuevo, ¿no? Yo entiendo que después de este tiempo, pues os iréis contentos y diréis, me ha dado una luz sobre algo, esto es lo que te dará alegría. Si al final lo que os he dicho, que es posible, lo sabéis ya todo y decís, pues no he aprendido nada, pues os iréis como habéis venido, ¿no? Y al final, este gusto de ser pueblo tiene también que ver con esto, ¿no? Aprender del pueblo, ¿no? De caminar con ellos. El cuarto elemento, orientar la misión a dar un fruto verdadero. El camino de la sinodalidad tiene un fruto, y un fruto verdadero, un fruto que no es el resultado, ciertamente, un fruto que no es el éxito, ¿no? ¿Qué es el fruto? Dice el Papa Francisco en el discurso que os decía antes a la Curia Romana. Un corazón abierto a la misión garantiza que todo lo que hacemos ad intra y ad extra esté siempre marcado por la fuerza regeneradora de la llamada del Señor. Este es el fruto, que hay una fuerza regeneradora en nosotros que genera siempre algo nuevo en mi vida y en la vida de los que están alrededor. Y este fruto tiene que ver con la llamada del Señor que me impulsa hacia adelante, hacia Él y hacia adelante. Y el quinto elemento de este impulso misionero sería saber celebrar y festejar la belleza de la Iglesia. La Iglesia sinodal tiene que ser una Iglesia bella. El sínodo, el camino juntos, tiene que ser un camino bello, hermoso, no solamente por lo externo, no por la estética, sino por la comunión. La comunión es la que hace bella la Iglesia. El mirad cómo se aman es el elemento más profundo de comunión, de atracción de la vida cristiana. Sin este mirad cómo se aman, ¿qué estaríamos hablando de sinodalidad si la experiencia del sínodo no es que hemos salido de este camino, de este evento o de este proceso queriéndonos más, ¿no? Pues esto es verdaderamente misionero. Pues estos serían los dos fundamentos: sacerdote como hombre de comunión, el sacerdote como discípulo misionero. Y entonces, en la propuesta del discernimiento del camino del sínodo de los obispos, el Papa introduce la participación, ¿no? La participación es el eje que une comunión y misión, porque la comunión requiere participación, requiere tomar parte, y es tomar parte para la misión, es decir, para anunciar a Jesucristo. En la diversidad de ministerios, de funciones, las responsabilidades son diferentes, pero sería importante, dice también el Papa en ese discurso a la Curia Romana, que cada uno de los fieles se sintieran partícipes y corresponsables de la vida y de la misión de la Iglesia. Al final este es el objetivo del camino sinodal, que se despierte la corresponsabilidad de todos. Tomando la imagen del cuerpo que utiliza San Pablo, la participación en el cuerpo está determinada por el lugar que cada miembro tiene en el cuerpo, y es importante que cada miembro sepa su lugar. Dice San Pablo, la mano no puede ser ojo, el ojo no puede ser mano o no puede ser pie. Cada uno tiene que tener su lugar, ¿no? Por eso querría presentaros ahora, como siguiente paso, cuál es la estructura de esta Iglesia sinodal. Me parece, no os voy a decir nada que no sepáis, pero que reflexionar sobre esto para mí es de lo que más luz me ha dado acerca de cómo comprender el camino que el Papa nos está queriendo presentar. Cuando hablamos de Iglesia sinodal, no queremos decir un tipo de iglesia como si hubiera otros tipos de iglesia, como si hubiera una iglesia no sinodal. No, la sinodalidad es una nota constitutiva de la Iglesia. Esto lo decía el Papa Francisco hablando a los fieles de la diócesis de Roma cuando inició el camino diocesano en la diócesis de Roma, ¿no? Lo mismo que la Iglesia es católica, es apostólica, la Iglesia es sinodal. En su discurso en la conmemoración del 50 aniversario de la institución del sínodo, que es un discurso muy fundamental para entender qué es lo que significa la sinodalidad para el Papa, él dice que hay una necesidad de equilibrio entre la escucha a todo el pueblo de Dios, la escucha al colegio de los obispos y la escucha al Santo Padre. Al final hay una escucha de unos a otros. Y el documento preparatorio se sirve de dos imágenes bíblicas para expresar esta diversidad de escuchas. Por un lado utiliza la imagen de Jesús con los apóstoles y la multitud, una imagen que aparece muchas veces en el Evangelio,
Y por otro, con otro sentido, que también veremos, la del encuentro de Pedro con el centurión Cornelio, en lo que podríamos llamar el Pentecostés de los paganos. Hemos rezado ahora con el Pentecostés de la Iglesia de Israel, ¿no? Pues de los apóstoles, con María, el grupo de las mujeres, pero hay otros Pentecostés. Está el Pentecostés de los paganos, donde pues, al centurión Cornelio, con su familia, sus amigos, estando con Pedro, también desciende el Espíritu Santo. Pero la primera escena, que es la que me quiero centrar, esta escena originaria que aparece muchas veces, Jesús, el grupo de los apóstoles y la multitud, es una escena que en su estructura fundamental se repite, ¿no? Como os decía, Jesús, la multitud y el grupo de los apóstoles, pero no solo, el grupo de las mujeres, en torno a María. También hay un grupo de mujeres que sigue a Jesús que, pues no voy a detenerme en ello porque sería muy largo, ¿verdad? Pero pues aparecen nombradas cuáles son estas mujeres, aparecen al pie de la cruz, ¿no? En los distintos evangelios pues aparecen definidas este grupo de mujeres en torno a María que sigue a Jesús. Pero estos tres elementos, Jesús, la multitud y el grupo de los apóstoles y de las mujeres, no son elementos independientes, sino que a modo como esta imagen, ¿no?, de las muñecas rusas, se encuentra cada uno dentro del otro. En la Iglesia, el elemento fundamental es el pueblo de Dios, el pueblo de bautizados, del que todos somos miembros. De entre los bautizados surgen diversos grupos que el Señor llama. Salimos los obispos, los presbíteros, los diáconos, las personas consagradas, hombres, mujeres, cada uno con significado diferente, los catequistas. Y de entre los apóstoles, el Señor llama a uno, a Pedro, para ejercer un servicio singular a la unidad y a la comunión de todo el cuerpo, ¿no? Al Papa como sucesor de los apóstoles. Por lo tanto, podríamos definir aquí tres elementos que son necesarios para que se dé una iglesia sinodal, en toda iglesia sinodal, que son uno, algunos, muchos. Esto se tiene que dar en toda iglesia. Si alguno de estos rasgos no se da, no estamos viviendo la dimensión sinodal de la iglesia. Uno, algunos, muchos. Voy a definir un poco los tres. Empezando por el muchos, la multitud. Un primer nivel de lectura nos hablará de los bautizados, los discípulos de Cristo que le siguen en formas muy diversas, sin que podamos hacer una raya nítida, más allá de haber recibido el bautismo. El que ha recibido el bautismo forma parte de nuestro cuerpo, aunque esté más alejado, aunque pues, su experiencia de fe actual pues, sea nebulosa, pero hay un elemento objetivo, ¿no? Y en este sentido, dice el Vademecum, el objetivo de esta fase diocesana es consultar al pueblo de Dios para que el proceso sinodal se realice a través de la escucha de todos los bautizados. Utiliza este elemento. Y aquí, pues ciertamente es un campo muy abierto. Que todos se reconozcan involucrados, que todos los bautizados sepan que queremos escucharles en esta escucha que decía el Papa del pueblo de Dios. Como decía el Concilio Vaticano II, el sensus fidei es cuando todos, desde los obispos hasta los últimos fieles laicos, prestamos nuestro consentimiento universal a un elemento, cosas de fe y de costumbres, ¿no? Hay un consentimiento, una acción que el Espíritu Santo va haciendo en todos, ¿no? Por lo tanto, el camino de la sinodalidad es un camino de unidad en Cristo, en que el Espíritu Santo va uniendo a todo el pueblo de Dios hacia la comunión, no hacia la discordia. Esta última, la discordia, es un signo de que no se está siendo, de que algo está fallando en la escucha del Espíritu. En tiempos de fragmentación, de polarización como los que vivimos, la dinámica sinodal precisamente tiene que llevarnos hacia el corazón de la Iglesia. El sensus fidei no puede ser distinto del sensus ecclesiae, el sentido de la Iglesia, que se ha de manifestar en una mayor unidad a toda la Iglesia universal, la Iglesia de todos los lugares, la Iglesia católica, y a la Iglesia de todos los tiempos, ¿no? Una concordancia, porque la Iglesia no empieza con nosotros. Por lo tanto, vivir en esta unidad, en el eje espacio-tiempo, con toda la Iglesia, con la Iglesia de todos los tiempos, es lo que nos permite vivir en este sensus fidei, ¿no? Sensus ecclesiae. Pero este primer nivel, ya en el propio ministerio de Jesús, se abre. Si tomamos mutatis mutandis, ¿no?, a los bautizados
por los hijos del pueblo de Israel, en el propio ministerio de la vida de Jesús abre su misión a la multitud de todos los hombres, aunque él explícitamente, como sabéis en ocasiones, señala que él ha venido solo a los hijos de Israel. Sin embargo, en la curación de la hija de la mujer sinofenicia, en la curación del criado, del hijo del centurión, en la purificación del templo, abre su ministerio, ¿no? Pues varias veces dice el Señor, no he encontrado en Israel tanta fe, refiriéndose a un pagano, a uno que está fuera del pueblo de Israel. Por lo tanto, todos están llamados a participar en este nivel, el que quiera ser escuchado, el que quiera participar. No podemos hacer compartimentos estancos dentro de fuera de la Iglesia, los de este grupo, los de aquel, los que han hecho estos estudios. No se puede descartar a nadie, y aquí subrayo, que quiera seguir a Jesucristo o esté abierto a escuchar, a entrar en un diálogo de Dios. Esto es lo que el Papa llama la amplitud de Dios. Según el resumen que hace el Vademecum, tenemos por lo tanto en esta multitud dos niveles. El de los fieles bautizados, que dice, están llamados a participar, por lo tanto tenemos que mover a los bautizados a que descubran que por estar bautizados están llamados, queremos que formes parte porque estás bautizado, y luego los que, o estando muy alejados o no estando bautizados, sin embargo, quieren ayudar a la Iglesia en el camino sinodal que está haciendo. Y de estos, dice el Vademecum, la Iglesia no los quiere excluir. Unos quiere decirles que están involucrados. A los otros, ciertamente, pues no les fuerza a participar, no les impulsa a participar, pero sí que les quiere dejar claro que quiere escucharles, que no les quiere excluir. Sin la multitud, en esta amplitud de Dios, sin la apertura a la gran heterogeneidad en las formas de vivir el bautismo, no solo a los que vienen a misa los domingos o a los que vienen a misa a diario, a los que participan en la vida de la Iglesia, a todos, en la gran variedad de vivir el bautismo, la Iglesia, la comunidad corre el riesgo de encerrarse en un grupo sectario, autorreferencial, que se encuentre cómodo en sus propios límites, pero que no es la Iglesia con vocación universal, llamada a llevar a Cristo hasta los confines de la tierra, hasta las periferias de la humanidad. Muchos. Hablo ahora del uno. La autoridad del uno, ya sea el párroco, el obispo, el papa, un ministerio unipersonal. En la Iglesia existen ministerios unipersonales, ¿no? Esto tiene una referencia, tiene un sentido. Es un servicio que ha de ser entendido desde abajo. Servicio a la comunión, servicio a la sinodalidad. La comunión entre una porción de los muchos que nos ha sido encomendada, ¿no? Este servicio se tiene que entender como comunión a una porción de los muchos. Unos muy cercanos, otros más alejados. Pues de nuevo, aquí entran, como decía, pues el que participa en la misa diaria dominical, pero también el que participa solamente cuando alguien de su familia hace la comunión, tiene una boda, en un funeral. Este también participa de la comunión de la Iglesia de forma esporádica, distinta, pero también estoy llamado a cuidarle. Y otros más alejados, pero que a lo mejor que sin estar bautizados, sin embargo, forman parte del cuerpo. También es un servicio, como decía, a la comunión de la catolicidad, ¿no? El uno, Pedro, el sucesor de Pedro, el obispo, el párroco, tiene la misión de que el camino del pueblo de Dios esté unido a la Iglesia de todos los lugares y la Iglesia de todos los tiempos. Y por último, es un servicio a la misión que se dirige también hacia los no bautizados, hacia los que aún no conocen a Cristo, pero lo esperan y están dispuestos a escuchar, ¿no? Quieren establecer una relación, un camino. Por lo tanto, la misión del que representa sacramentalmente a Jesucristo en esta unidad, tomando la imagen del uno, algunos, muchos, Jesucristo, del grupo de los apóstoles, de las mujeres y la multitud, aquel que representa sacramentalmente a Jesucristo, por lo tanto, no ha de ser visto, dice el Papa, como una limitación de la libertad, sino precisamente como una garantía de la unidad. Sin Jesús, sin la autoridad del sucesor de Pedro en la Iglesia o del sucesor de los apóstoles en la Iglesia particular o del párroco en la parroquia, al final la Iglesia
se divide en grupos de poder y el diálogo acaba por seguir las lógicas de los intereses personales y del juego político. Y finalmente, uno, muchos, algunos. Estos grupos que hemos llamado algunos. Desde el principio, Jesucristo asocia a su misión a un grupo de varones que tendrán una misión fundamental en la Iglesia, entre el uno y los muchos. Es un grupo que primero llama a 6, lo vemos en el Evangelio de Juan, después lo amplía a 12, que elige entre el grupo de discípulos, luego a 72, que son 12 por 6, las 6 parejas de los apóstoles, cada uno recibe un nuevo apostolado, otros 12 a los que acompañar y formar, y luego más de 500, como dirá San Pablo, la carta a los Corintios, el Señor se apareció a más de 500. Me pregunto yo, ¿podrían ser estos 500, estos más de 500, 504, que sería volver a reduplicar sobre los 72 más los 12 apóstoles, otros 6, ¿no? Es decir, de nuevo volver a hacer esta forma de parejas y otra vez otro nuevo apostolado. Ciertamente, así es como este grupo se va extendiendo al servicio de la representación sacramental de Jesucristo. Y junto a esto hablamos también, como os decía, este grupo de mujeres que aparecen nombradas junto a Jesús. Sin la participación de los presbíteros como cuerpo en la diócesis, o de la vida consagrada, o de los diáconos, o de los diferentes consejos a nivel diocesano o parroquial, la comunicación entre la cabeza y los miembros se desfigura, el cuerpo se deshace, crece el autoritarismo autorreferencial, el mesianismo, el populismo democraticista, riesgos a los que hace referencia explícitamente el Papa Francisco, diversas formas en las que al final el Evangelio acaba siendo sustituido por una ideología. Por lo tanto, esta dimensión de cuerpo está al servicio de la sinodalidad. El papel de los ministros es, por lo tanto, doble. Por un lado, sin su participación como cuerpo en los diferentes consejos, faltaría la necesaria conexión entre el obispo, presencia de Cristo cabeza y garante de la comunión en la Iglesia, con la multitud. Al final, pues vosotros sois quienes llegáis, podríamos decir, ¿no? Pues a la gente, al pueblo. Nada sin el obispo, nada sin los presbíteros. Pero por otro lado, vosotros los que ejercéis el ministerio de párroco, de cabeza en una comunidad, también ejercéis ahí la misión del uno y por lo tanto vinculáis a esa comunidad con la catolicidad y la apostolicidad de la Iglesia. La misión del párroco es acompañar al pueblo de Dios en su heterogeneidad y al mismo tiempo a mantener vivo el impulso de la misión saliendo hacia afuera. Lo mismo los diáconos, que como cuerpo hacéis presente a Cristo siervo en la Iglesia, en el anuncio de la palabra de Dios, en el cuidado de la acción caritativa. Creo que aquí, en relación a los diáconos, se dan 2 rasgos importantísimos. O sea, vuestra misión es también mantener vivos 2 rasgos que son fundamentales para la Iglesia sinodal, que es el de la escucha de la palabra y el de la búsqueda de los excluidos, de los más alejados, precisamente por este sentido del servicio, ¿no? Que nos recordéis continuamente esto, ¿no? Para que nadie se quede fuera y para que todo el proceso sinodal esté marcado verdaderamente por la escucha de la palabra de Dios. Y además de estos 3 actores, el documento preparatorio, cuando explica esto, habla de un 4º actor, que es el antagonista, que introduce la separación entre los 3. La multitud que ha aclamado a Jesús de repente cambia de tendencia y dice crucifícalo. Y los apóstoles, los 12 que han estado unidos a Jesús, de repente desaparecen, se disgregan. Un 4º actor que introduce la tentación. El Papa Francisco, de paso así al siguiente punto, ha hablado en muchísimos documentos, charlas, mensajes de las tentaciones acerca de la sinodalidad. Las voy a reunir en 4 grupos, voy a decir así, un poco por encima, tentaciones, riesgos a los que tenemos que estar atentos. El primero, tentaciones en torno a la autosuficiencia. Pues tenemos que mirar todos en el corazón esta tentación, ¿no? La tentación de dirigirnos nosotros a nosotros mismos, dejando a Dios en un segundo plano. Esto sería, dice el Papa, negar la sinergia que está contenida en la expresión que expresa la sinodalidad, el Espíritu Santo y nosotros. Esto que aparece en el Concilio de Jerusalén, en el libro de los Hechos,
el Espíritu Santo y nosotros. Sería negar esta sinodalidad. Ciertamente, esta tentación no se expresará de una forma burda, no vamos a negar que es Dios quien nos conduce, pero al final sí que en formas que dejan en segundo plano la acción de Dios, por ejemplo, pues dejar en un segundo plano elementos de oración, de escucha verdadera de la palabra, pueden en el fondo esconder esto. Esto puede venir también muchas veces por concentrarnos en nosotros mismos y en nuestras preocupaciones inmediatas, con el pretexto de ser pragmáticos. Es que hay que ser prácticos, pragmáticos, ¿no? Por ejemplo, pues nos preocupa la falta de clero, la disminución de vocaciones, el envejecimiento, y entonces queremos solucionar problemas, queremos ser prácticos. Esto que hay que serlo, ciertamente, pero esto llevado a un nivel máximo, toda tentación siempre contiene, como sabéis, un elemento real que es exagerado, que es distorsionado. Pues esto distorsionado al final nos hace centrarnos mucho en nuestras preocupaciones y no abrirnos a la obra que Dios quiere hacer con nosotros. Es necesario, por lo tanto, alzar la mirada, ¿no? Incluso en medio de estas dificultades, y preguntarnos qué quiere Dios para la Iglesia aquí y ahora, y hacer que estos condicionamientos sean oportunidades para a partir de ellos ver qué nos está pidiendo Dios. Una última forma, otra forma de cerrarnos en nosotros mismos, sería escuchar solo a los que habitualmente participamos, los de siempre. Pues al final, si escuchamos a los de siempre, pues en principio va a salir lo de siempre. Y cuando llega alguien un poco de fuera o más joven que propone algo, pues siempre decimos, esto ya lo hemos probado, esto ya lo hemos hecho. Ciertamente, en la Iglesia ya lo hemos hecho todo, ya lo hemos probado todo. No creo que haya nadie que pueda proponer algo que no hayamos hecho. Pero muchas veces algo que hemos hecho en un momento nuevo, con una luz nueva, movido por un espíritu nuevo, puede dar un nuevo fruto. Lo importante no es si lo hemos hecho o no, sino si es algo a lo que Dios nos está llamando. Bien, otro grupo de tentaciones serían tentaciones y malentendidos sobre el sentido de la fe, sobre el sensus fidei. Este no puede ser entendido simplemente como comunicación o comparación de opiniones sobre un tema concreto, sobre un aspecto de la doctrina o sobre una regla de la disciplina, reduciendo al final la sinodalidad y el sensus fidei a un tema de mayorías o minorías. El Papa ha dicho muchas veces, la Iglesia sinodal no es un parlamento. Tenemos que estar atentos a no caer en la tentación de reducir el pueblo de Dios pues a un grupo de parlamentarios, de ilustrados que están formados o conocen o tienen experiencia y por lo tanto estos pueden decidir olvidándonos de aquel al que el Papa Francisco llama tantas veces el pueblo de Dios paciente. Esto lo dice en la carta escrita a la Iglesia que camina en Alemania, le habla de esto, ¿no? No os olvidéis del pueblo de Dios paciente, ¿no? Dejando caer pues que podrían correr el riesgo de esta tentación. Hemos de prestar, por lo tanto, atención a los atajos por los que podríamos vernos atraídos, ¿no? Por ejemplo, pues como cambiar el término de los significados, convertir las piedras en pan, dice el Papa Francisco, cayendo pues como una especie de nominalismo, ¿no? Pues en el que no llamemos a las cosas por su nombre. Es muy importante para el camino sinodal la claridad, definir de qué estamos hablando, qué queremos decir, hablar con claridad, con transparencia, con caridad, con sencillez. En estas tentaciones que hacen referencia, por lo tanto, al sensus fidei, siempre lo que sale de ellas es división y enfrentamiento, en dos sentidos, dice el Papa Francisco, o endurecimiento hostil o buenismo destructivo. Muchas veces endurecimiento hostil, querer cerrarse dentro de lo escrito, no querer dejarse sorprender por Dios, al final pues estar como metidos en la muralla por el miedo a la novedad, por el miedo a abrirnos, por querer pues custodiar, ¿no? Pero de una manera que no viva, ¿no? Que no libere. Desde los tiempos de Jesús, dice el Papa, pues es la tentación de los escrupulosos, los diligentes, dice los tradicionalistas, los intelectualistas. O bien, el otro camino que toma esta tentación es el, dice el Papa, buenismo destructivo, que en nombre de una misericordia engañadora venda las heridas sin entrar a fondo en ellas, pone parches,
¿no? Va a los síntomas, pero no va al fondo de las cosas, ¿no? Es la tentación, dice el Papa, pues de los buenistas, los temerosos, los así llamados progresistas o liberales, ¿no? Dice el Vademecum una frase que me parece muy clara: es vano, es decir, es absurdo, es vano tratar de imponer las propias ideas a todo el cuerpo mediante la presión o el descrédito de lo que piensan otros. Pensemos aquí en el camino que muchas veces siguen algunos digitales, ¿no? Me parece llevarnos aquí. Para manifestar la verdad de lo que yo pienso, tengo que desacreditar, minusvalorar lo que piensa el otro. Pues así ya no hay sinodalidad. Si no acojo el elemento de verdad que tiene lo que el otro me está diciendo, sea quien sea. Y esto vale mutatis mutandis para un lado y para otro. Otro obstáculo a la sinodalidad es la mundanidad espiritual. Para que este sentido de fe se dé, es necesario no caer en la mundanidad espiritual, que es algo que el Papa ha dicho muchas veces. Me lo voy a saltar porque veo que voy un poco justo de tiempo. 2 tentaciones más. Tentaciones de centrar la reforma en cambios organizativos, es decir, al final pensar que la Iglesia va a cambiar porque descubramos el elemento organizativo que ayude a la Iglesia a cambiar, generando cada vez una mayor institucionalización, ¿no? Pensamos que cuando esto cambie, las tensiones desaparecerán. No es verdad, porque las tensiones forman parte de la dinámica del Evangelio, ¿no? Dice el Papa: no podemos olvidar que hay tensiones y desequilibrios que tienen sabor a Evangelio, que son imprescindibles mantener porque son anuncio de vida nueva. Tiene que haber tensiones en una iglesia. Yo, nada más ordenarme, fui a una parroquia que tenía muchos grupos, muchos movimientos, tenía un poco de todo. Gente histórica, bueno, un poco de todo. Y pues siempre estaban peleando unos con otros, tal, y llegaba al párroco y le decía: es que esto es un jaleo, esta parroquia, no hay forma de descansar, siempre está este grupo con aquel otro peleando. Y este párroco tenía una frase que a mí me ayudó mucho, decía: el que quiera paz, que se vaya a un cementerio. Si tú quieres estar en la parroquia, tienes que tener vida, y si quieres abrir las puertas a todos, y yo quiero abrir las puertas a todos, pues siempre habrá tensiones por lo que piensa uno, lo que piensa el otro. Bueno, pues esto es, ¿no? Sería pues una tentación, la tentación de hacer de la Iglesia la paz de los cementerios. Y luego, por último, las tentaciones de ver solo problemas, la tentación del fatalismo, de la resignación que paraliza, ¿no? Al final esto pues es el que analiza muy bien, el que analiza nuestro problema es este, pero nos quedamos ahí viendo solo problemas y no escuchamos que Dios quiere generar algo nuevo en esa situación. No escuchamos a Dios, los problemas son tan grandes, ponemos como unos cascos con los problemas y solo problemas, pero no vamos a la palabra de Dios, donde no se nos habla de problemas, donde se nos habla de vida, de esperanza, de belleza, ¿no? Incluso pues cuando uno va a la pasión, uno puede decir: mayor problema es este que estar ahí crucificado. Es un lugar de vida, de perdón, de una vida grande, ¿no? Una vida grande, no me detengo. Bien, ¿cuál es entonces, este sería el último punto, la misión del sacerdote, la misión de los ministros, sacerdotes, diáconos, en este camino de la sinodalidad? Es ser imagen del Padre, ¿no? Expresado en 3 palabras, 3 misiones, podríamos decir: acompañamiento, escucha y discernimiento. Esto es a lo que estamos llamados a hacer. Los diáconos, los sacerdotes, los obispos, hemos de caminar con el pueblo, dice el Papa, delante para guiar, en medio para animar y escuchar, para no olvidar el olor del rebaño, detrás para mirar y esperar, para oler hacia dónde va el pueblo, ¿no? Este instinto. La Pastores de Bovis llama a este ir detrás la obediencia pastoral. La Pastores de Bovis nos habla de que también el obispo, el presbítero, tiene que obedecer al pueblo. Habla de una obediencia pastoral. Bien, pues, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo debemos hacer esto? Bueno, pues acompañando, ¿no? Acompañando. El sacerdote, por lo tanto, es el primero que está llamado a vivir en primera persona y a promover la conversión pastoral como núcleo de la vida de la Iglesia. Sinodalidad y conversión pastoral se sostienen mutuamente. Fijaos, la sinodalidad sin conversión pastoral es asambleísmo estéril. Nos reunimos, pero no cambia nada. Pero no porque no cambien las estructuras,
que no podemos reunir y cambiar las estructuras, sino porque no cambiamos nosotros, que es la conversión pastoral. Y la conversión pastoral sin sinodalidad es genialidad de uno que ha encontrado la idea fantástica y todos a seguirle. Al final es autorreferencial y se agota rápidamente. Otro día, hablando con una joven de Acción Católica en una parroquia donde había pasado un sacerdote que había atendido a los jóvenes de forma muy genial, había llegado y en un año aquello había florecido muchísimo. Ha estado en 2 años en la parroquia, después le han cambiado y lo mismo que creció en un año casi ha desaparecido. Ya me decía, pues ahora entiendo prácticamente esto, lo que significa una genialidad que es muy buena, que es muy potente, que es muy vistosa, pero que luego al final pues queda un poco engaseosa. El acompañamiento, por lo tanto, ¿no? Es una de nuestras misiones. ¿Qué notas configuran el acompañamiento? Dice la Evangelii Gaudium 4 notas. La cercanía, el Papa está insistiendo mucho en esto, no podemos acompañar desde lejos, sino que hemos de encontrar la distancia adecuada, sin ahogar y sin abandonar. Encontrar la distancia adecuada, este es un arte que forma parte del arte del acompañamiento. La segunda, el sentido, acompañar hacia dónde, no hacia donde yo creo que hay que ir. No es dirigir ahí porque yo, sino porque Dios nos dirige. El sentido, el sensus fidei, el sentido de la fe, hacia donde Dios nos está acompañando, ¿no? Y este sentido es crecer en la comunión con Él. Una tercera nota de este acompañamiento es la capacidad para reconocer las tentaciones. Esto forma parte muy propia del ministerio. La capacidad para reconocer las tentaciones, para reconocer el mal sin dejarnos apabullar por él, sin dejarnos vencer por él. Mirar el mal, los errores, a la luz de Dios, ¿no? Para poder crecer en ellos. Y la cuarta nota es un acompañamiento que impulsa la misión. Fijaos cómo esto forma mucho parte de la misión del Padre, ¿no? Que es sacar hacia adelante a los hijos, ¿no? Lanzarles a la sociedad. Pues en este sentido. Acompañamiento, escucha. En la audiencia que tenía el Papa Francisco con los fieles de la diócesis de Roma, insiste al principio que el camino sinodal ha sido concebido como un dinamismo de escucha mutua. Es sobre todo escucha. En general, antes de pensar, estamos pensando, antes de pensar en escuchar, estamos pensando en cómo se van a tomar las decisiones. Antes de hablar, ¿quién va a decidir? ¿Cómo vamos a votar esto? Y entonces ya intervengo. ¿O cómo voy a hacer que lo que yo pienso influya? Es decir, al final estamos pensando en cómo voy a hacer que todos lleguen a donde yo quiero ir. Así, no hay sinodalidad. Imposible. Con escucha, si hacemos esto, damos prioridad al poder sobre la escucha. Con escucha se habla de apertura al otro, para entender lo que dice y por qué lo dice. El centro de la escucha es la relación. Por eso, sinodalidad no es hacer una encuesta, porque necesito saber quién me lo dice. Puedo hacer una encuesta, me da un sentido de opinión. Lo importante es el camino sinodal, que luego metamos en un formulario las respuestas que hemos tenido en la parroquia, pero lo importante no son esas respuestas, sino el camino sinodal de escucha mutua que hemos hecho. Y luego pues tendremos que seguir escuchándonos a nivel diocesano y de Iglesia universal. Necesitamos ejercitarnos en el arte de escuchar, que es más que oír. Se trata, por lo tanto, de escuchar a Dios, ¿no? De interrogar a la palabra de Dios, a la revelación, con una hermenéutica peregrina, es decir, en camino. Pues esto es un poco lo que tenemos que aprender, ¿no? Voy reduciendo. Y discernimiento. Hemos de dejarnos poner en crisis por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, ¿no? Tenemos que atrevernos a cuestionar, a reconsiderar, a equivocarnos, a aprender de nuestros errores, ¿no? Y a esperar a pesar de las dificultades. Es muy importante también entender que el discernimiento no tendrá un punto final. El sínodo no es, venga, a ver cuándo llegamos ya y acabamos con la sinodalidad, ¿no? Muchas veces la gente dice, ¿y otro sínodo? ¿Y otra vez otro discernimiento? Pues claro, así ha sido siempre y así será siempre. No hay un punto final donde lleguemos y ya está. Hemos llegado, pues bueno, cuando lleguemos al cielo, no sé si habrá discernimiento, pero en el camino, desde luego, sí que lo hay. No tendrá un punto final, ¿no? Dice
el Papa Francisco que hemos de caminar con la humilde y sana convicción de que nunca podremos responder contemporáneamente a la vez a todas las preguntas y problemas. Tendremos que ir viendo y ahora, pues él dice, hablemos sobre sinodalidad. Esto no significa que tengamos que todas las cuestiones o problemas solucionarlos ahora. El discernimiento está marcado por un doble movimiento, que es, dice el Papa, recordar y generar, traer al corazón lo vivido y mirar hacia adelante para descubrir hacia dónde nos está llevando Dios, los brotes que están naciendo, ¿no? Lo que Dios está sacando. El discernimiento requiere una gran humildad. Dice San Juan de Ávila que para construir alto es necesario empezar por cavar bajo. Por lo tanto, el discernimiento requiere la humildad de la escucha. Bien, sería unos puntos sobre el discernimiento comunitario. Ahí simplemente animaros a que releáis, no voy a ir a ellos, pero a que releáis el Vademecum, donde en un anexo los pasos que hace para el discernimiento comunitario con el método que llama de la conversación espiritual es muy bueno. También os recomiendo el libro sobre el discernimiento del padre Rupnik. También tiene un último capítulo sobre el discernimiento comunitario muy bueno, porque al final, pues claro que necesitamos un método, ¿no? También para hacer esto. Concluyo. La Iglesia no se fortalece solo reformando estructuras, dando instrucciones, ofreciendo retiros o conferencias, o a fuerza de directivas y programas. Todo esto es bueno, todo esto es necesario, pero solo con esto no se renueva la Iglesia. La Iglesia se renueva redescubriéndose como pueblo que quiere caminar unidos en medio del mundo con toda la humanidad. En el camino de la sinodalidad, la Iglesia, y singularmente nosotros, los ministros, dentro de ella, tenemos que estar en estado de vigilancia, es decir, de escucha y conversión. Estas son las dos palabras fundamentales, me parece, del camino sinodal. Sin estas no hay camino sinodal. Escucha y conversión personal y comunitaria, conversión pastoral. En los momentos más importantes también el Señor fue tentado. Esto nos ayudará a acertar la tentación también, tener claridad acerca de ella, a acertar en el camino de la conversión que el Señor nos pide a todos, para que la Iglesia sea cada día más su Iglesia, cada día más el reflejo del Señor resucitado, crucificado y resucitado. Pues muchas gracias.